Buenas tardes, hermanos. Hoy día vamos a compartir el video del estudio bíblico basado en el libro de los Jueces, correspondiente a la cuarta lección, la segunda parte, y que estuvo a cargo de nuestro hermano Sebastián Leiva. Así que vamos a dejar este estudio para compartirlo y incentivando, motivando a seguir esta serie cada semana, de tal manera que podamos entender este estudio de este libro histórico a la luz de toda la Escritura y por sobre todo a la luz del Evangelio de Jesucristo. Les invito a orar. Padre nuestro, gracias Señor te damos porque tú nos das la vida y porque en la vida que tú nos das, Señor, hemos de reconocer que tú nos colmas de bendiciones, tú, Señor, nos guardas, nos proteges y, oh Dios, nos bendices en razón de todo lo que, oh Dios, podemos necesitar. Y aún más allá, Señor, vemos tu gracia y tu misericordia en todas las cosas que rodean nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos tener el tiempo, a pesar de los momentos que vivimos, de poder estudiar, de conocer tu palabra, y que hermanos, Señor, han dispuesto este tiempo para preparar estos estudios y compartirlos con cada uno de nosotros. Bendice a nuestro hermano Sebastián, su vida, su hogar, y que lo que comparte hoy día, Señor, sea de bendición, de edificación para cada uno de nosotros y para gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo, hacemos esta oración a ti, Señor. Amén. Amén. Buenas noches a todos mis hermanos que están viendo este video. Les saludo, un fuerte abrazo. Lo echo mucho de menos a cada uno de ustedes. Quisiera ya verlos pronto. Dios quiera que así sea. Y hoy tengo el privilegio de compartirles el estudio bíblico que estamos haciendo, equivalente a los grupos de crecimiento que estábamos haciendo en cada casa. Y retomando lo que ya Diego nos habló un poco la semana pasada, ¿ya? Antes de que partamos, primero oremos. Le invito a que oren conmigo. Amado Señor, en esta hora te pedimos, Señor, primero que todo, que tú puedas estar con nosotros, Señor. Sabemos de que tu presencia, sabemos de que tu Santo Espíritu nos acompaña en cada momento. Nuestro Consolador está ahí acompañándonos en estos momentos de dificultad para tu iglesia y para todo el mundo también. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Confiando en que tú estás con nosotros, es que te pido, Señor, de que de una manera especial en esta hora te reveles en cada corazón por medio de tu palabra, Señor. Te pido que tú tomes mis palabras, mis pensamientos, Señor, y los puedas limpiar de toda impureza, de toda impiedad de parte mía, Señor. Y que sea tu palabra pura, exhortando los corazones, Señor, enseñando. Que seas tú, Señor, llevándonos a un arrepentimiento genuino y verdadero, y que realmente, Señor, podamos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. En esta hora te pido que tú nos hables, que me hables a mí, que hables a mi hermano que está detrás de esta cámara en este momento, Señor. Toma tú el control de este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a copiarle a mi hermano Diego. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Jueces, que están en el Antiguo Testamento. Para los que no han leído y están recién retomándolo, van a tener que darse un poquito más de tiempo y traten de leerlo o ver los videos, que ahí se van a tomar un poquito más de tiempo todavía. Y para los que, y si no tienen mucho tiempo, voy a tratar de ser claro igual. Voy a tratar de dar un mensaje claro y no se vayan, quédense ahí, ¿ya? Pero sí, pónganle pause y lean el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿ya? Sabemos que Diego ya habló respecto al capítulo 4. Hoy día vamos a resumir todo
el capítulo 4, que es una parte más histórica respecto de Débora, respecto del rol que tuvo Débora y Barak, ¿ya? Como la líder de Israel, la gobernante, y el libertador Barak, el guerrero, ¿ya? El líder del ejército. Y luego de ver cómo termina un poco el capítulo 4, vamos a irnos al capítulo 5, que habla de los mismos hechos relatados en el capítulo 4, pero desde un punto de vista distinto. Ya lo vamos a ver cómo. Sabemos que es a través de una canción, de un poema, pero vamos a ver un poquito más en detalle cuál es el fin y el objetivo de ese texto para nosotros hoy. ¿Ya? Así que ahora póngale pause, busque su Biblia y lea. ¿Lo leyó? Qué bueno. Eh, Voy a recapitular un poco, tratar de resumir un poco. Sabemos que el libro de Jueces está en un periodo especial de Israel, en donde se ve, y el libro lo relata así, de que es un pueblo rebelde, un pueblo que vuelve a hacer lo malo delante de los ojos del Señor y no y olvida por completo los mandamientos y olvida a su Dios verdadero. ¿Ya? Cuando dice lo olvida no se refiere a que lo borran de su memoria, no, se refiere a que le dan la espalda, se refiere a que se hacen los locos y se vuelven hacia otros dioses. ¿Ya? Y aquí está pasando eso. El pueblo de Israel llega a tal nivel, ya pasó por tres libertadores ya, y ahora llegando a Débora, su cuarta libertadora con Barak, y Y el pueblo de Israel ya está clamando porque están sufriendo mucho por la opresión, ¿ya? Por la opresión del gobernante de aquel tiempo y también por en este caso, en plena guerra, en el contexto justo del capítulo 4 en guerra con Cicerón, perdón, con Císara. Eh, ¿Ya? Eso, vamos a ver en el capítulo 4 cómo termina. Capítulo 4 versículo 10 nos habla respecto de que ya estaban los 10.000 hombres de Israel listos para la batalla. Ya de alguna forma, por medio de los líderes de Israel, ya lograron motivar, muestra el capítulo que lograron motivar a 10.000 hombres para ir a la guerra, para poder salir de la opresión en la cual estaban. Císara, por otro lado, también lo dijo Diego, convocó 900 carros de hierro, que era el armamento de última tecnología, que era casi invencible para la época, ¿ya? Y estaba convocando a sus soldados. Eso lo vemos en el capítulo 4, los versículos 12 y 13. Y también vemos en el versículo 14 que por consejo de Débora, eh, le dice y anima a Barak a que este es el momento en el que tiene que atacar y tiene que ir con todo el ejército. Luego de todo esto, que explota la guerra, no habla con tanto detalle como después lo hace un poquito en el capítulo 5, que ya lo vamos a ver. Vemos de que el pueblo, los guerreros de Israel desbaratan a todo el ejército de Císara. Ya en el versículo 15, se lo voy a leer para que, versículo 15 dice, ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Císara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado de que Císara saltó de su carro y huyó a pie. ¿Ya? Y aquí es donde me quiero detener un poquito. Vemos que Císara huye a pie y el Señor tiene un propósito acá por medio de por medio de la esposa de Eber, ¿ya? Algo tocó el tema de Eber, algo pasó ahí particular en el texto, pero después lo retoma con la esposa. Aquí hay algo particular de nuevo, una mujer participando en medio de esta guerra. Y Císara huye a pie, dice el versículo 17, ¿y a dónde llega? Llega donde Jael, que es la esposa de Eber, la Kenita. El Kenita, perdón, Eber, el Kenita. Y
al llegar César a ese lugar, de alguna forma dice, aquí yo me salvo. ¿Por qué? Porque Eber estaba en paz con Javín, que era el rey que siendo opresores de Israel. ¿Ya? Javín en ese caso era el rey y Císara quien comandaba el ejército de este rey. Entonces Císara dijo, aquí me voy a cuidar y salió a recibirlo. Jael, ¿ya? En su carpa. Y en el capítulo 4 del 18 al 21 muestra el hecho, yo creo que aquí ya es donde nos dejó Diego con el texto, fue como habernos dejado en comerciales, como cuando vemos TV Cable, estamos viendo la HBO y la película queda en plena acción y dan comerciales. Bueno, eso pasó, así nos dejó Diego con la clase pasada y hoy día retomamos justo la parte, yo creo que muy sangrienta, una parte particular que tiene algún significado y por algo Dios la pone y permitió que sucediera. ¿Ya? El texto del 18 al 21 relata que muere Císara con una estaca en la sien. Le atraviesa la sien, la estaca. Dice que mientras durmió, estaba cansado Císara, la, Jael le dio un vaso de leche, dejó que se durmiera, y y Jael le entierra una estaca en la sien hasta atravesarla y tocar la tierra. Imagínense la escena, hasta tocar la tierra. O sea, le atravesó una estaca por la cabeza hasta enterrarlo. Eh, de ahí el texto dice Timothy Keller que incluso está, está casi de más decirlo que así murió Císara. Difícil que haya sobrevivido a tal brutalidad. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Este método de ataque que ocupó Jael es una ironía, es una profunda ironía para la vida, para quién era Císara y lo que representaba en aquel tiempo. ¿Ya? En primer lugar, saber que Jael, como buena esposa de guerrero, cumplía su oficio de ser la mujer en ese tiempo eran quienes se encargaban de armar las carpas. Por lo tanto, eran expertas en ocupar la estaca y el combo. ¿Ya? Eran expertas, era como una profesional de aquello. ¿Ya? Y por otro lado, en aquel tiempo, sobre todo para un hombre como Císara, que lo vamos a ver más adelante, en aquel tiempo, en el capítulo 5 lo vamos a poder ver, en aquel tiempo, morir en manos de una mujer era una situación muy, muy, muy humillante. Ya morir de por sí es humillante, pero morir en manos de una mujer para un líder de un ejército es ya lo último que podía pasar. ¿Ya? Y por otro lado, Jael podría haberlo matado de cualquier otra forma, pero ella lo pensó crudamente. Matar de una forma cruel a Císara. Lo premeditó de esa forma, ¿ya? Y de esa forma se cumple la profecía que Débora había dicho. ¿Se recuerdan? Diego nos compartió aquella profecía en el capítulo 9. O sea, perdón, en el versículo 9 del capítulo 4. Dice, está bien, iré contigo, dijo Débora. Pero, por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. ¿Ya? Lo más probable es que todos nosotros pensamos, la gloria no va a ser para Barak, cuando está hablándole de Débora, sino que la gloria va a ser, entre comillas, para una mujer. El honor va a ser para una mujer, y lo que se nos vino a la mente en ese momento fue, entonces va a morir en manos de Débora. Resulta que no fue así. El honor no fue ni para Barak
y el honor no fue tampoco para Débora. Y el versículo 22 nos revela y nos muestra, le muestra de sorpresa a Barak cómo murió Sísara. Barak pasó por allí, dice el texto, persiguiendo a Sísara, y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella, y allí estaba tendido Sísara, muerto con la estaca atravesada en la sien. Y aquí, humanamente hablando, podemos ver de que el honor es compartido. ¿No? El honor de haber matado y haber derrotado al enemigo, que representaba, en este caso Sísara, representaba el enemigo máximo del pueblo de Israel y por lo tanto el enemigo de Dios también. Eh, Ahora, humanamente hablando, la gloria es para todos, como un trabajo en equipo, por así decirlo. Pero el Señor deja muy claro de quién es la victoria. Y en el versículo 23 dice, aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo. Y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir de que la gloria de que en aquel día no fue quien humilló a los cananeos, a Jabín y a Sísara, no fueron ni Barak, no fueron ni Débora y tampoco fue Jael, sino que fue Dios. Y luego de esto, lo que podríamos pensar y lo natural, como lo hemos visto con los otros libertadores, es que en este momento llega la paz para Israel. Y efectivamente es así, pero el texto todavía no nos lleva a eso. Y nos lleva a lo maravilloso del capítulo 5. ¿Ya? Antes de concluir este primer punto del significado de morir de esa forma, con una estaca en la cabeza, también quisiera... eh, hay algo que destaca por sí solo en el texto. Es que nos preguntamos de cómo pudo haber, por medio de una persona, tanta brutalidad y resulta que fue ocupada por Dios. ¿Ya? En este caso Jael. Jael, la forma en que actuó, no actuó de acuerdo a los mandamientos de Dios. En primer lugar, hay que dejarlo claro. Debemos saber de que no actuó de acuerdo a los mandamientos de Dios, los transgredió. Se ven claramente dos transgresiones. Primero, el matar. No mató bajo un lema de guerra. Mató fuera por medio de traición. Y por otro lado, mintió también. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque incluso para la época, no solamente para la moral judía, sino que para la moral de Medio Oriente, de la cultura o de cualquier cultura, lo que hizo Jael fue una traición, porque estaban en paz. Su pueblo estaba en paz con el pueblo de Jabín. Por lo tanto, el haber hecho eso fue una traición. Por lo tanto, es totalmente condenable. ¿Ya? No obstante esto, sabemos que Dios ocupó esto con un propósito mayor. Sin embargo, también sabemos de que Dios sigue siendo justo y en ese sentido no elude de ninguna responsabilidad a nadie. ¿Ya? En el Antiguo Testamento no elude de responsabilidad a ninguna persona. Ahora, de este primer punto, como quisiera dejarles como pregunta a ustedes y así también a mí, ¿de qué manera esta lección esta es una lección de ánimo y de humildad al saber que Dios obra por medio de personas tan imperfectas y tan pecadoras como lo era en este caso Jael, ¿ya? Que ni siquiera era israelita. Eh, Eso, lo dejo como reflexión para que lo piense. Ahora pasamos al segundo punto. Ya vamos en 17 minutos. Vamos a tratar de ser más concisos.
el segundo punto, respecto del propósito del capítulo 5 y de toda la historia que estamos contando ahora, que tiene que ver con que Dios es victorioso. Dios es el que gana. Cuando termina el versículo 24 con Javín destruido, como bien lo dije antes, esperamos la paz para Israel. Pero antes de ir a la paz, vemos que ahora empiezan los mismos relatos contados desde una perspectiva distinta a través de una canción. Ya no es solamente histórico, sino que ahora es desde un punto de vista teológico. Ahora Dios se muestra mucho más presente en el texto. De hecho, en el capítulo 4 de toda la narrativa se nombra a Dios solamente en 4 oportunidades, de las cuales 3 veces fue nombrado por Débora. ¿Ya? Y después, en toda la historia, ni siquiera se nombra a Dios. Una vez más nomás. Sin embargo, en el capítulo 5 vemos todo lo contrario. Dios presente en todo momento en esta guerra. Y vamos a ir repasando y vamos a ir revisando algunos versículos. ¿Ya? Vemos primero en el versículo 2 y 3. Vamos a ir al capítulo 5. Dice: cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan reyes, escuchen gobernantes. Yo cantaré al Señor. Tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Vemos de que parte el capítulo ya ahora dándole honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se había levantado estos libertadores para Israel y el pueblo se había levantado y por lo tanto tenían que oír todos de que esto era obra del Señor. Alabado y alaban al Señor, una actitud del corazón por medio de Débora y de Barak, entonando un canto. ¿Ya? Dice el texto que después en el versículo 4, mientras marchaban, esto no lo dice en el capítulo 4, en el capítulo 5, dice que mientras marchaban, Dios estaba con ellos en la marcha. Y mientras marchaba, Dios estaba mostrando su poder. ¿Ya? ¿Y cómo muestra su poder? En el versículo 4 dice a través de lluvia, por ejemplo. Dice: oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste, Dios marchando con ellos. Ellos no van solos, van con Dios. Dice que tembló la tierra, se estremecieron los cielos y las nubes derramaron agua. ¿Ya? O sea, se derramó agua. Ahí había una demostración de poder de Dios porque era un tiempo de sequía, un año de sequía, y hubo agua en ese lugar. Y por otro lado, en el versículo 5 dice que también temblaron las montañas. Otra demostración de que Dios estaba con ellos. Temblaban las montañas. ¿Ya? También esto es poético, debemos saber que es una canción, pero de alguna forma lo que están queriendo demostrar es alabanza al Señor, porque están mostrando la historia desde el punto de vista teológico, es decir, sabiendo de que cada uno de los acontecimientos que pasaron, Dios estuvo presente. El versículo 6 al versículo 8 nos relata un poco la situación en la que estaba Israel. Israel en ese tiempo estaban a tal punto en opresión de otros pueblos, y en este caso del reinado de Javín, que ya no había en las casas del pueblo, ya no habían guerreros, dice, ya estaban desolados. A tal punto llegó la decadencia que no solo fue una decadencia espiritual, sino que además fue una decadencia social para el pueblo de Israel. No tenían ninguna salida, no tenían por dónde salir de esa decadencia. Y Dios levanta aquí a Débora, dice el texto, como una madre. Dice: yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. ¿Ya? Aquí vemos de que Dios ocupa a Débora para mostrar su gloria, saber de que podían depender 100% de Dios. Ellos no tenían arma, no tenían guerrero, no tenían nada.
lo único que tenían era, y seguían teniendo, era lo mejor, que era a Dios. Y de esa forma Débora logra motivar y sacar a 10.000 soldados para poder ir a la guerra. Y, y esta decadencia muestra de que hace de que era la única forma por medio de un libertador. Dios debía usar a alguien para motivar a estos israelitas que estaban vueltos hacia otros ídolos. No solo adoraban otros ídolos, sino que además estaban oprimidos por estos ídolos. Estaban oprimidos, estaban siendo esclavos de estos ídolos. Y en el versículo 11 y 12, luego podemos ver de que no solo Débora da el ánimo, no solo Débora fue un líder que clamaba para poder derrotar a Císara, sino que habían otros. Dice que la voz de los que cantan en los abrevaderos relata los actos de justicia del Señor. Versículo 11. Dice, los actos de justicia de sus guerreros en Israel. Entonces el ejército del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Habían fieles aún, habían personas creyentes que aún en ese momento el Señor probablemente despertó sus corazones y pudieron salir a esta guerra. Y además vemos que Barak, dentro de la canción, dice, despierta, despierta Débora, animándola. Y por otro lado Débora también dice, despierta, despierta, y entona una canción, levántate Barak, lleva cautivo tus prisioneros, oh hijo de Abinoam. Por lo tanto van cantando, no solo Débora, no solo Barak, sino que también estos fieles. ¿Ya? Y luego de todo este relato de marcha, de confianza en el Señor, de alabanza a Dios en medio de esta situación, vemos del versículo 13 al 18 de que así como habían fieles que confiaron y fueron, también habían otros que no, ¿ya? Otros se quedaron. Y aquí el texto también es duro, pero habla también respecto de lo que Dios hace con aquellos que no confían, lo que Dios hace con aquellos que no creen en Él, ¿ya? Vemos de que algunas de los de la tribu de Efraín y de Benjamín lo hicieron, fueron, ¿ya? Al igual que de la tribu de Isaacar. Pero también dice el texto que la tribu de Rubén siguió pastoreando sus ovejas, no fue a la guerra para poder salir en libertad de estos opresores. Y tampoco los de las tribus de Galaad, de Dan, de Aser, que también se quedaron en casa. ¿Ya? Y destaca luego en el versículo creo que 18 que el pueblo de Zabulón y de Neftalí fueron un ejemplo, ¿ya? Arriesgaron sus vidas, estuvieron viendo la muerte misma y lo toman como un ejemplo en aquella altura de aquel campo donde tenían que ir a la guerra, donde Débora les dijo que tenían que ir, porque Dios se lo había mostrado. ¿Ya? Y luego dentro del poema, como yo no se lo estoy leyendo porque se supone que lo leyeron antes, ¿ya? Si no lo leyeron, pónganle pausa ahora y léanlo. Es una hermosa canción, un hermoso poema. Y luego en el versículo 19 al 22, dice que Débora y Barak regresan y toman el tema con el cual comenzaron, ¿ya? Luego de haber relatado un poco, entre comillas, de una manera histórica, a través de esta canción, retoman cómo partieron. ¿Se acuerdan cómo partió el capítulo 5? ¿Dando alabanza a quién? Dando alabanza a Dios, ¿ya? Y en el versículo 19 dice, los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas de Megiddo. Los reyes de Canaán lucharon en Tanac, pero no se llevaron plata ni botín. Por lo tanto, deja claro acá de que la victoria, ¿de quién es? Del Señor. Los reyes de Canaán lucharon, pero no ganaron ningún botín porque
obviamente no tuvieron la victoria de esa guerra. ¿Por qué? Porque el Dios que gobierna estaba peleando contra ellos, dice el versículo 20. ¿Cómo lo dice? Dice, desde los cielos. No dice, no dice los guerreros tenían fuerza, los guerreros tenían espada, escudo, hicieron una estrategia. No. Dice que desde el cielo, desde los cielos lucharon las estrellas. Desde sus órbitas lucharon contra Císara. O sea, la victoria fue de Dios. Nuevamente, lo que busca el texto es dar y mostrar que la gloria en medio de esta situación, de esta guerra, no era de los hombres, sino que era de Dios. Luego, y aquí podemos un poco ver y retomar lo que Diego también ya nos dijo la semana pasada. En el versículo 21 dice, el torrente Quizón los arrastró, el torrente antiguo, el torrente Quizón. Marcha, alma mía, con vigor. Ya, aquí dilucida de alguna forma cómo es que era posible derrotar a estos carros de hierro. Recordemos que era casi imposible hacerlo. Pero Dios, en su providencia, en su poder, ¿qué fue lo que hizo? Recordemos el versículo 4. Dice que nubes derramaron agua, ¿cierto? El versículo 4 del capítulo 5. El río se desbordó, dice el capítulo 21. O sea, por medio de la lluvia, el Señor los llevó a ese lugar, a orillas de un río, donde Dios les reveló a Débora que debían ir. Dios hizo caer la lluvia y hizo que el río se desbordara, y por medio de este desborde le dio la victoria al ejército. ¿Por qué? Porque los carros de hierro se destruyeron. Más clarito no puede ser. La victoria fue del Señor, de nuevo, la victoria fue del Señor. De hecho, en el texto ni siquiera se nombra a Barak, dándole alguna gloria, dándole algún honor. ¿Ya? Luego, podemos decir, luego de haber leído todo esto, hasta el versículo 19, hasta el versículo 21, 22 también, resonaron entonces los cascos equinos, galopan, galopan sus briosos corceles. Hasta ahí podemos decir que cuál era la lección para el pueblo de Israel en ese momento, quienes eran con corazones orgullosos, quienes se olvidaron de Dios y dieron su vida a ídolos, ídolos que por un momento los atrayeron, pero de un momento a otro los oprimieron. En ese momento los corazones se pudieron volcar al Señor. En ese momento pudieron ver de que realmente su Dios era el Dios verdadero, de que de Dios es la victoria. ¿Ya? Y la bendición era para ellos. ¿Por qué? Porque estaban peleando con y por Dios y sin escatimar ningún riesgo. Por el contrario, el versículo 23 dice: maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor y de sus valientes. Bueno, sabemos que Dios no necesita ayuda. Dios podría haber hecho esto solo, sin su ejército, sin ningún hombre. Podría haberlo hecho solo, podría haber matado a todos esos soldados de Císara. Sin embargo, acá dice, además de que aquellos que no confiaron en Dios, no fueron a la guerra, se quedaron en sus casas, son malditos. Y es triste saberlo, porque finalmente tuvieron la oportunidad, fueron y escucharon el llamado de Dios por medio de su gobernante, pero no hicieron caso. ¿Les parece conocido? Esperemos que el Señor realmente trabaje en nuestros corazones y podamos no ser como aquel pueblo. Sin duda que muchas veces lo somos, pero el Señor aquí nos mantiene. Y el Señor puede hacer algo hoy día contigo también. Si has sido rebelde hasta el día de hoy,
puede hacer algo contigo, mi hermano. Debes reconocerlo a Él como Él, el Señor de tu victoria, el Señor que ha entregado todo, que entregó a Jesucristo por ti. Luego vemos en los versículos 28 y 30 de que, lo voy a leer, dice: por la ventana se asoma la madre de Císara. Tras la celosía clama a gritos: ¿por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? La más sabia de sus damas le responden, y ella se repite a sí misma: seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo. Una muchacha o dos para cada guerrero, telas de colores como botín para Císara. Una tela, dos telas de colores bordadas para mi cuello. Todo esto como botín. Bueno, Débora aquí está describiendo un poco, haciendo una suposición de qué es lo que están pensando en ese momento la mamá de Císara y las damas de honor que tenía Císara. ¿Ya? Y aquí vemos la realidad cruel de quién era este guerrero, quién era este líder de este pueblo pagano. Y vemos de que Císara era un opresor totalmente respecto de las mujeres, las trataba de una forma horrenda. Nos revela de que era prácticamente un violador, un abusador, pues el texto ahí lo dice: deben estar repartiéndose las mujeres del pueblo de Israel, dos para cada uno. Imagínense. Císara además mataba con terror. Y la ironía de todo esto es que muere en manos de mujeres. Muere en manos específicamente de Jael, pero también bajo el mandato de una mujer que es Débora. Y termina el versículo 31 diciendo Débora: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Y finalmente dice: entonces el país tuvo paz durante 40 años. ¿Ya? Ya habiendo repasado un poco lo que dice el poema, la canción, quisiera terminar con dos cosas. Primero, que podamos ver de que si ponemos el capítulo 4 y el capítulo 5 de Jueces, vemos la misma historia, pero desde dos perspectivas. La 4 muestra la vida, lo que vivieron específicamente estos hombres, lo que vivió Débora, lo que vivió Barak, lo que vivió Jael en ese momento, lo que vivió Císara, lo muestra de una perspectiva propia, en primera persona de cada uno de ellos, humanamente, y de una manera histórica. Si lo ponemos al lado del capítulo 5, vemos que en todo, en absolutamente todos los hechos, estaba la mano de Dios. Dios en ningún momento no estuvo, siempre participó en cada uno de estos hechos. ¿Con qué propósito? De que el pueblo, su pueblo, pudiera darle honra, gloria y alabanza. Por lo tanto, esto nos da una lección a nosotros, mis hermanos. Nuestros recuerdos, nuestra historia, yo creo que la gran mayoría de las veces cuando contamos una historia la contamos desde el punto de vista histórico. ¿A qué me refiero? A que contamos una experiencia como un hecho que pasó y simplemente pasó y quizás nos reímos, lloramos, nos recordamos con nostalgia, no sé, etcétera, pero lo dejamos ahí. Sin embargo, nos da una lección de que como creyentes, sí o sí, en cada historia que ha marcado nuestras vidas, debemos volcarla hacia un punto de vista teológico, como lo hace el capítulo 5. Debemos ver cómo y preguntarnos cómo Dios actuó providencialmente en aquel hecho. ¿Y no le ha pasado que es maravilloso reflexionar de esa forma? Pensar de que Dios permitió cada situación en nuestras vidas para llevarnos
hacia algún fin. Personalmente me maravillo y doy gloria, honra al Señor, porque quizás podría estar quejándome de cosas que me pasaron, pero que sin embargo, al pasar del tiempo, las voy mirando desde la perspectiva no solo histórica, sino pensando, ¿el Señor qué hizo con esto? Si no hubiese sucedido algunas cosas en mi vida que me marcaron, sin duda que no estaría con Él. El Señor las ocupa para su gloria. Y gloria al Señor por eso. Así que busquemos darle gloria mirando nuestras vidas de una forma teológica, como lo hace el capítulo 5. ¿Ya? Y esto a qué nos ayuda? A dos cosas. Por un lado, a que nosotros nos guardemos, nos evitemos dar honra cuando tenemos algún éxito, cuando pensamos que nos está yendo bien en algo, cuando miramos al Señor y pensamos en qué es lo que Él quiere por medio de aquella situación, evitamos de darnos gloria y vanagloria a nosotros mismos y le damos gloria a Dios. Y por otro lado, cuando miramos un hecho o una situación de esta manera y la situación no es muy buena, no es éxito, también al mirarlo de una forma teológica, mirando qué o preguntarnos cuál es el propósito de Dios en esto, no nos desesperamos, porque sabemos que estas luchas no son nuestras luchas, sino que son pruebas que el Señor también pone en nuestras vidas. Así que dejo esta segunda pregunta de reflexión para tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo ves los hechos en tu vida hoy? Lo que está pasando hoy en tu vida. La alegría que estás viviendo o la tristeza que estás viviendo. ¿Las estás mirando desde el punto de vista de los propósitos del Señor? ¿Te has preguntado qué el Señor querrá con esto? Bueno, descansa en que el Señor sin duda un propósito tiene, un propósito maravilloso, a pesar de que puedas estar sufriendo, un propósito maravilloso tiene por medio de esto. Y en último lugar, una pregunta que nos puede surgir de todo este relato y también de muchos relatos del Antiguo Testamento es ¿qué hay respecto del amar a nuestros enemigos? Ya vemos mucha crueldad hacia los enemigos, hacia el enemigo de Israel. Vemos que hay un relato cruel y mucha muerte y mucha sangre. Y también lo vemos en esta canción, que podría decir, oh, es un poema precioso, una canción preciosa, sí, porque alaba al Señor. Pero también por medio de esto vemos mucha sangre, mucha muerte. ¿Qué lugar tiene el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace en Lucas capítulo 6, 27 y 28, de que debemos amar, bendecir y llorar por nuestros enemigos? ¿Qué lugar tendrá acá en estos textos? ¿No será contradictorio? Bueno, respecto a esto, Timothy Keller nos presenta tres cosas fundamentalmente. Lo primero, que debemos ver en perspectiva bíblica, como lo dijo Diego, de una manera hermenéutica, es decir, poder interpretar los hechos a la luz de toda la Biblia y no solo del relato en sí mismo. Y como primer punto, lo que debemos reconocer de que esta guerra es el triunfo de Dios sobre el mal, primeramente. ¿Ya? Refleja para aquel tiempo un triunfo de Dios sobre los ídolos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel y que no dejaba, ya los tenía a tal nivel de oprimido de que el pueblo de Israel estaba en decadencia y podía morir eternamente. Pero Dios manda libertadores. En este caso manda a Débora y Barak. De esta forma, era la forma en la cual debían enfrentarse a este enemigo poderoso. ¿Ya? Y respecto de eso, en Apocalipsis 11, del 15 al 18, no lo tengo abierto acá, lo voy a buscar, Apocalipsis 11 del 15 al 18, NBI, estoy con la versión NBI por si acaso, mis hermanos.
Voy a leerles Apocalipsis 11, capítulo 11, del versículo 15 al 18, dice: Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Por lo tanto, a través de esta profecía del Apocalipsis, las palabras que está diciendo Juan, podemos rescatar y decir de que hay una gran verdad que es común para todos, tanto para los de aquel tiempo, para nosotros, y es que un día todos estaremos de pie ante Dios y tendremos que rendir cuenta de cada una de nuestras acciones, ¿ya? Y nadie está absuelto de aquello. Y en segundo lugar, hoy nosotros, mediante la buena noticia del Evangelio, es que tenemos la gran oportunidad de darle la bienvenida y de poder gozarnos de que sí, tendremos que rendir cuenta al Señor. Tampoco nos vamos a liberar de aquello, de que tenemos que rendir cuenta, pero podemos decir con confianza, con seguridad y con mucho gozo de que aquel día, a pesar de que nos puede dar un poco de terror el estar enfrente de Dios, de temor el estar enfrente de Dios y que Él nos pueda decir: mira, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto, y eso merece castigo. Sin embargo, mediante el Evangelio tenemos la esperanza y podemos decir de que junto a nosotros, parados delante de Dios, estará Cristo como nuestro abogado. Y Él podrá decir: yo pagué por cada una de esas cosas. Cristo va a decir: yo pagué por cada una de esas cosas. ¿Ya? Y es así, por lo tanto podemos decir de que Dios triunfó definitivamente sobre el mal. En ese momento histórico, con los jueces, triunfó Dios sobre el mal, pero podemos decir que definitivamente hoy para nosotros y también para el pueblo, de una forma incorruptible, Dios triunfó sobre el mal, y el Nuevo Testamento nos revela que esta victoria definitiva sobre el pecado y sobre Satanás es verdadera, y que aún así habrá un juicio final. ¿Ya? Eso en primer lugar. Recuerden, estoy tratando de explicar qué hay respecto de amar a nuestros enemigos. Sabiendo esto, en segundo lugar, podemos decir y saber que el juicio que viene nos libera a nosotros, como creyentes, de la necesidad de ver una justicia hecha en esta vida. ¿Ya? No necesitamos ver justicia hecha en esta vida. Si bien anhelamos justicia, y mientras podamos vamos a buscar justicia también en esta vida, que se haga lo justo, sin embargo, no es una necesidad ver completamente satisfecha la justicia en esta vida respecto de los hechos malos que pueden ocurrir. Romanos 12:19 habla respecto de esto. Dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, en el 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Ya? Por lo tanto, el Señor, cuando nos muestra su evangelio, podemos ver de que
Cuando vemos una injusticia, cuando vemos un enemigo que está oprimiendo a nuestros hermanos, o a las personas, o a la gente, o a nosotros mismos, no necesariamente tenemos que buscar justicia con nuestras propias manos. De hecho, no estamos llamados específicamente a eso, sino que debemos saber y confiar de que Dios algún día también pedirá juicio a cada uno de ellos. Nuestra misión está enfocada en una sola cosa, en predicar a Cristo y a nuestro Cristo resucitado. ¿Ya? Ahora, resulta que justamente esto último es lo que nos da la certeza de que Dios sí pedirá juicio. ¿Ya? Y este es el tercer punto con el cual ya vamos a terminar. Y es que el pecado ya fue juzgado en la cruz. ¿Ya? Y por medio de que Dios ya juzgó el pecado en la cruz, juzgando a Cristo, es que nosotros podemos ser justificados. ¿Ya? Y aquí cobra relevancia la verdad de la justificación en nuestras vidas. El Señor en el juicio final, cuando nos pida cuentas, podrá ver ese sello de justificación en nuestras vidas, porque Cristo recibió el castigo ya y ya nos justificó. Por lo tanto, aquí hay una prueba de que Dios sí juzga el pecado, y la mayor prueba de que fue así no es que solo Cristo murió, porque sabemos que Cristo murió. Cristo murió, pero si solo hubiese quedado muerto, quizás hubiésemos quedado con la incertidumbre de haber dicho, pero ¿habrá pagado por mis pecados o no? Y por lo tanto, la mayor prueba que tenemos de que Cristo murió y pagó, no solo murió, sino que pagó por nosotros el precio de nuestra muerte, es que Él resucitó. El saber que Cristo resucitó es nuestra mayor prueba de que Dios sí va a juzgar. Y va a llegar el día en que todo aquel que no crea en Cristo tendrá que ser juzgado en su justa medida. Y así también lo hará cada hombre que mató en la historia de la humanidad. La muerte, por lo tanto, y la resurrección de Cristo, hoy, a nosotros como creyentes, nos cambia y debe cambiar nuestra actitud hacia nuestros enemigos. ¿Ya? Recordemos que en aquel tiempo ellos no conocían a Cristo, los israelitas aún no veían la promesa realizada de una manera completa en Cristo. La buena noticia la tenían porque Dios estaba con ellos y pudieron ver el poder de Dios y ellos confiaron en aquello. Sin embargo, fue en medio de una guerra, de esa circunstancia, pero no tenían la historia completa como nosotros hoy día la podemos tener, de tener al Redentor, a Cristo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos mayor responsabilidad porque conocemos más hechos y conocemos el Evangelio de una manera maravillosa y privilegiada. ¿Ya? Por lo tanto, debemos tomar otra actitud hacia nuestros enemigos. Por lo tanto, nosotros anhelamos justicia, sabemos que se hará, no con nuestras manos, y por lo tanto, al leer el Antiguo Testamento, quizás se puede quebrantar incluso nuestro corazón, se puede poner nostálgico, se puede entristecer de saber de que muchos de nuestros hermanos en aquel tiempo tuvieron que matar en medio de una guerra y odiar a estos enemigos que los tenían oprimidos. Pero nosotros hoy, que sabemos que Cristo tuvo la victoria definitiva sobre el pecado y sobre el diablo, es que podemos, en medio de la injusticia provocada por nuestros enemigos, podemos orar por ellos, podemos bendecirles, podemos amarles, inclusive. Lucas 23:34 relata de que Cristo mismo nos dio ese ejemplo. Cuando les dice, cuando está en plena cruz muriendo, les dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense, Cristo diciendo eso, pidiendo y clamando a Dios, intercediendo por aquellos que lo estaban matando. Ellos sí que eran su enemigo. Así que, y quisiera terminar con esta pregunta, mis hermanos.
de reflexión para sus vidas. Hay áreas en tu vida, en mi vida, en las que necesitamos dejarle la justicia a Dios y poner manos a la obra para amar a nuestros enemigos, para bendecirlos e inclusive para orar por ellos. ¿Cómo usas y cómo usarías a favor lo que hoy día tú sabes respecto de Cristo, de su cruz, para poder hacerlo? Te invito a que, querido hermano, te invito a que te humilles delante del Señor y puedas realmente reflexionar en esto. Yo sé que nos cuesta, sobre todo cuando vemos tantos enemigos alrededor nuestro, pero el Señor nos manda a ser misericordiosos, a clamar, a orar y a seguir cumpliendo la misión de predicar este amor del Señor aún a nuestros enemigos. Te invito a que oremos. Amado Señor, te agradecemos porque por medio de tu palabra, escrita hace miles de años atrás, Señor, hoy nos hablas nuevamente. Te damos gracias, Señor, porque tú ocupaste estos medios, Señor, para poder mostrar tu poder, para poder mostrar tu gloria, para poder mostrar tu majestad, Señor. Y te damos gracias porque cada una de aquellas cosas fueron una prefigura, Señor, de que un día vendría definitivamente y te encarnarías por medio de Cristo. Y te agradecemos por aquel evangelio, por aquella buena noticia para nosotros, Señor, de que hoy día podemos descansar en ti, de que hoy día podemos confiar en que tú has pagado en nuestro lugar, en que tú has sido nuestro sustituto, y podemos confiar en que tú el día de mañana serás nuestro abogado perfecto delante del juicio, Señor. En esta hora te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a seguir confiando en ti, que tú nos ayudes a seguir perseverando en tu amor, que tú nos ayudes en medio de esta pandemia, de estas cuarentenas, Señor, a seguir proclamando tu evangelio de las formas que sean, Señor. Sabemos que tu verdad va a salir y va a llamar a cada uno de aquellos que ya tienes elegidos, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a participar de esto, Señor, porque somos privilegiados, tal como lo fue Débora, como lo fue Barak, privilegiados de participar en tu obra. Sabemos que no nos necesitas, Señor, pero nos haces participar de tu obra. Y eso es un gran privilegio para nosotros. Gracias te damos, honra, te damos alabanza, te damos gloria. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, un fuerte abrazo virtual. Saludo a sus familias. Les invito a que puedan seguir teniendo comunión por medio de estos videos, ya sea los días miércoles, pero también en los cultos. Les invitamos, reiteramos la invitación a participar de las actividades que estamos haciendo por Zoom, que han sido muy edificantes para los matrimonios, para los hombres, las mujeres, los jóvenes. Y también les invitamos a todos aquellos que quieren servir en estos tiempos, ¿ya? Les invitamos a que se sumen, háblenos. Si tiene esa inquietud en su corazón, es ahora el momento quizás de ir preparándose. Si necesita ayuda, pida ayuda. Habemos muchos hermanos que estamos dispuestos a ayudarle. Así que les mando un gran abrazo en el amor del Señor.